Vamos a pasar a ver la anatomía del aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Tengan en cuenta que esto no es una clase de anatomía ni pretende abarcar en completo estos contenidos, sino simplemente darles una idea de dónde están situados los distintos órganos del aparato reproductor y qué función tienen vinculada justamente a lo que es el proceso de la fecundación y la anidación del embrión. ¿Por qué es importante conocer la anatomía de los aparatos reproductores? Primero, porque tenemos que saber dónde se ubican las gónadas, que son los testículos y los ovarios, y saber un poco qué características tienen. A su vez, vamos a estudiar a continuación la gametogénesis, que es la formación de las gametas, es decir, formación de espermatozoides y de ovocitos 2. Obviamente es imposible estudiar la gametogénesis sin tener nociones de anatomía. El ciclo sexual femenino es otra clase que vamos a tener en un futuro muy cercano y que también involucra todo el aparato reproductor femenino, por lo tanto, hay que conocer anatomía. La fecundación va a ocurrir a nivel de la trompa de falopio, entonces vamos a hacer, digamos que una descripción de todos los órganos femeninos y de las porciones que tiene la trompa de falopio. A su vez, la implantación ocurre en el útero, en una porción del útero, una capa que se llama endometrio. Sin conocer cómo está organizado el útero, es un poco difícil contarles a futuro dónde va a ocurrir la implantación, en qué tejido, en qué órgano, etc. Por lo tanto, conocer estas nociones de anatomía, si bien son básicas, es muy importante. Vamos a empezar por hablar del aparato reproductor masculino. En este aparato reproductor, lo primero que tenemos que hacer mención es de las gónadas. Las gónadas son glándulas mixtas, es decir, glándulas que tienen un producto de secreción exócrino, es decir, que sale al exterior, y un producto de secreción endocrino, que ese producto va a la sangre. Las gónadas en el varón son los testículos, son órganos pares y producen como hormonas, es decir, como sustancias que secretan a la sangre, testosterona y como producto exócrino las gametas, que son los espermatozoides. A nivel del testículo va a ocurrir la espermatogénesis. Los testículos están ubicados en la bolsa escrotal, están a una temperatura un poquito inferior que la que tiene la cavidad abdominal, porque esa es la temperatura ideal para que suceda este proceso de espermatogénesis, que es ni más ni menos que el proceso mediante el cual se forman los espermatozoides. Una vez que se forman los espermatozoides, salen hacia un órgano que se llama epidídimo. El epidídimo es un tubo de varios metros que está enrollado sobre sí mismo y que apoya sobre el espermatozoide. También es un órgano par, es decir, por cada testículo hay un epidídimo. Desemboca este epidídimo en un conducto que llamamos conducto deferente. El conducto deferente es bastante largo, pega toda una vuelta y en un momento recibe la secreción de la vesícula seminal y desde ese momento lo vamos a llamar conducto eyaculador. El conducto eyaculador, que contiene lo que traía ya desde el epidídimo, es decir, espermatozoides, secreciones del epidídimo, y que tiene el contenido de la vesícula seminal, que contribuye al semen, que es el líquido que va de alguna forma acompañando los espermatozoides en su viaje, es vertido, es dejado a nivel de la uretra prostática. La uretra masculina forma parte del aparato urinario, pero también del aparato reproductor masculino. La uretra tiene una porción prostática, una porción membranosa y luego una porción peneana. La próstata es otro órgano del aparato reproductor masculino, un órgano impar, es una glándula exócrina que contribuye también a la secreción del semen. Y por último podemos mencionar el pene, que es el órgano de la cópula masculino. De todos estos órganos, repasando, son órganos pares: los testículos, epidídimos, conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores, mientras que la próstata, la uretra y el pene son órganos impares. Pasamos a hablar del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino también nos muestra lo que son las gónadas, los ovarios en este caso, también son glándulas mixtas, su producto de secreción endocrina, es decir, las hormonas que producen y liberan hacia la sangre, son los estrógenos y la progesterona. En menor medida producen
andrógenos, que son hormonas masculinas. Pero ustedes tienen que recordar en este momento de la cursada estrógenos y progesterona. El producto de secreción exócrina del ovario, por supuesto, son las gametas, que en este caso es el ovocito 2. Ahora bien, si los ovarios liberan las gametas, estas tienen que ser captadas por las trompas de falopio. También son órganos pares las trompas de falopio, órganos huecos, que presentan una porción dilatada, más distal, que conecta de alguna forma con el ovario. Esto se llama ampolla de la trompa de falopio, y están comunicadas con la cavidad peritoneal. Es decir, que si alguna vez hay una infección a nivel de la trompa de falopio, hay comunicación con la cavidad peritoneal y puede haber una peritonitis asociada. En las trompas de falopio definimos 3 tercios: el tercio externo, el tercio medio y el tercio interno o proximal, siempre tomando como proximal el útero. Si pasamos a hablar del útero, el útero tiene una región que llamamos cuerpo y un cuello. El cuello uterino es de donde se toma la muestra de Papa Nicolau cuando las mujeres van al consultorio, y digamos que lo van a volver a ver en histología, pero acá no le vamos a dar tanta importancia. Ahora bien, el cuerpo uterino tiene una gruesa pared muscular y definimos en él 3 capas. La más interna es el endometrio y está marcado acá porque es donde va a ocurrir la implantación del embrión. El endometrio es, como dije recién, la capa más interna. El miometrio es la capa muscular más gruesa, media. Mio viene de músculo y también de medio, miometrio. Y luego hay una capa externa o perimetrio, que es un revestimiento mínimo, seroso, que lo van a volver a estudiar en histología y en anatomía. Por último, les puedo decir que el cuello uterino es la porción del útero que se inserta en la vagina, y la vagina es el órgano de la cópula femenino y a su vez constituye el canal de parto. Si vemos otra imagen del aparato reproductor femenino, puntualmente una que nos muestra la trompa de falopio con sus porciones, la porción más dilatada o ampular, la porción ísmica, que es un poco la más angosta, por eso se llama ísmica, y la porción intramural, que es la que está prácticamente transitando la pared del útero, ¿sí? Más bien lo que yo les comenté como tercio distal, tercio medio, tercio proximal. Todo esto es detalle de la trompa de falopio, no tienen que saber tanto. Sí, tenemos que prestar atención al útero. Cuando hacemos un corte del cuerpo uterino, centrémonos en esta parte, tenemos las capas que les mencioné recién: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Vamos a estudiar a continuación un poquito más de detalle sobre el endometrio. Vamos a pasar a hablar del endometrio en detalle y puntualmente de su irrigación. Este es un corte que nos muestra una ilustración del endometrio, donde acá tenemos la luz del útero y todo esto es el endometrio. Fíjense que tiene una capa que llamamos funcional y una capa que llamamos basal. Lo que las distingue es su irrigación. Las arterias uterinas emiten ramas, no importa el nombre. De esas ramas surgen unas ramas que se llaman arterias rectas, y de las arterias rectas surgen ramas basales y ramas que se llaman arterias helicoidales. La capa basal está irrigada por las ramas basales. Estas arterias basales son hormono-independientes. Hormono-independientes, su nombre lo dice. No dependen de hormonas, están presentes durante todo el mes con el mismo calibre. Entonces, la capa basal tiene durante todo el ciclo sexual femenino la misma irrigación. Nunca le falta irrigación porque esta irrigación no depende de hormonas. Por el contrario, la capa funcional recibe la irrigación de las arterias helicoidales o arterias espiraladas, que son hormonodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las hormonas, como los estrógenos y la progesterona, descienden, estas arterias se contraen y este tejido sufre isquemia, falta de oxígeno, y necrosis, muerte celular, y se desprende esta capa funcional del endometrio. Entonces, todos los meses se desprende la capa funcional del endometrio, eso es la menstruación, porque está irrigada esta capa funcional por arterias espiraladas o helicoidales, que son vasos hormonodependientes. La capa basal siempre tiene que persistir para permitir que se regenere a partir de ella
la capa funcional. Esto fue todo por ahora, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.